Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en la recta final del proceso de selección de los miembros que finalmente formarán parte de la lista que la Junta Nominadora remitirá al Congreso Nacional. Es uno de los temas que revisamos hoy, el clima de confrontación que se ha venido registrando, cómo llevar el mismo, las probabilidades que tienen los partidos políticos de terciar en el poco tiempo que les quedará. Estos son algunos de los temas que desarrollamos hoy con el doctor Olvin Rodríguez. ¿Qué tal está? Placer. Gusto saludarlo, abogado. Buenas noches. Gracias, igual. Placer saludarlo. ¿Qué tal de actividades? ¿Liberal, libre o desconectado de la política, doctor? Mire, yo históricamente solo he pertenecido a un partido, que fue al Partido Liberal de Honduras. De allí simpaticé con los partidos de izquierda, con los partidos comunistas, con mucha simpatía por sus luchas, pero nunca llegué a formar parte de la militancia de los mismos. Pero sí lo hice en el Partido Liberal, donde participé con profunda convicción democrática. Formé para el Partido Liberal el Instituto de Educación Política, pensando que los liberales al formarse iban a darle sentido a una nueva cita con la historia, como la que había tenido el gobierno de Villeda Morales. Es decir, para mí, Villeda Morales, en el siglo pasado y en el presente, puso el sello de realmente lo que debería ser o debe ser un gobierno que centre su atención en la persona humana, ya sea en la persona humana de la madre, del niño, como lo hizo Villeda Morales al fundar el Hospital Materno Infantil, que ya deberíamos tener muchos hospitales, aunque en aquel momento se lo criticó mucho porque se decía que era un elefante blanco. Pero Villeda Morales tuvo la virtud de centrar en su accionar la persona del trabajador, y por eso se aprobó el Código del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Pero centró en la atención a la niñez y fundó la Junta Nacional de Bienestar Social y puso en primer lugar la persona del estudiante y del docente y fundó la Escuela Superior del Profesorado para que desde allí se formaran los docentes del país. Y fundó también, para asistir a los menos económicamente disminuidos, fundó una escuela, la Escuela de Trabajo Social, donde se formaban los trabajadores sociales para asistir a todas las instituciones que tenían que ver con la niñez y con la adolescencia, escuela de la cual yo soy uno de los egresados, porque soy trabajador social. De manera que el gobierno de Villeda Morales debería ser el paradigma, o sea, debería ser la imagen en la que, si quisiéramos hacer un buen gobierno, o los que querramos en el futuro, en el pasado, la imagen de Villeda Morales de un liberalismo social, de que no puso en primer lugar el capital, ni el mercado, ni los intereses del sector privado, tuvo diferencias con ellos. Y Villeda Morales puso en primer lugar al campesino y montó la estructura a través de la Ley de Reforma Agraria y el Instituto Nacional Agrario. Solo termino con esto, pero imagínense que Villeda Morales fue más allá. Fundó para los trabajadores el Instituto de la Vivienda. Yo adquirí mi primera vivienda justamente a través de un programa que era el Instituto Nacional de la Vivienda. Entonces, esa es la tónica de un gobierno liberal, social, que pone en primer plano los intereses de la persona humana en sus diferentes manifestaciones. ¿Hoy qué piensa del socialismo democrático? Es que, ¿cómo se llama? No creo que el país tenga la infraestructura ni la cultura todavía. El socialismo es una aspiración para muchas sociedades. Incluso usted escucha los discursos del presidente de China y primer, ¿cómo se llama?, secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, que él dice, lo repite,
que China es un país que está construyendo el socialismo. O sea, el socialismo se construye. No es que por decreto vamos a tener socialismo. Con cada acción que hagamos en favor del el menos económicamente débil, en disminuir las desigualdades sociales, con cada acción colectiva o individual se va construyendo. ¿Tendrán claro este concepto actualmente quienes nos gobiernan, doctor? Es que yo creo que el socialismo es un concepto dinámico de construcción histórica y de construcción colectiva. O sea, no es algo que podemos decir en este momento somos socialistas. Sí estamos o podemos estar construyendo una sociedad con menores niveles de pobreza, con mejores condiciones democráticas, con mejores condiciones sociales, y eso es ir construyendo el socialismo. ¿Cómo ve el Partido Liberal en este proceso histórico que se va a registrar en los próximos días, la elección del Poder Judicial? El bipartidismo fue el que estuvo en la negociación política para elegir la Corte históricamente, y quedémonos del 82 en adelante, primero con la elección directa y luego con el proceso de la Junta Nominadora. Hoy por primera vez entra en discusión en este proceso un tripartidismo, o vamos más allá, un multipartidismo en la elección. ¿Cómo saldrá o cómo debe proponer sus ideas del Partido Liberal en el marco de la votación, donde sus números son claves en la elección? Bueno, el problema del Partido Liberal es que sus dirigentes dejaron de ser liberales y renunciaron a aquel rol que ya hablé, de aquel liberalismo que centraba su atención en el ser humano, en la persona humana. Pero el neoliberalismo lo cambió, y el neoliberalismo ha centrado su atención en el mercado, en el capital. Cuando dicen que vamos a reactivar la economía, quieren reactivar la economía a costa de los trabajadores, con el trabajo por hora, con el trabajo parcial, con unas formas que todas llevan al empobrecimiento de los ingresos del trabajador. Entonces, eso no es liberalismo. Los dirigentes del Partido Liberal, si surgen, si hay un movimiento, tiene que retomar, porque son banderas de permanente actualidad. Son caminos iluminantes, pero hay que recorrerlos. Y tengo la impresión de que los actuales dirigentes del Partido Liberal andan por otro lado, cogieron otro rumbo, arriaron las banderas de Zúñiga Huete, de Modesto Rodas Alvarado y de todos aquellos grandes líderes del Partido Liberal. ¿Y para dónde irá el Partido Liberal entonces? Porque sí, su participación se está considerando en este proceso que se espera se defina la próxima semana, el día 25. Mire, el tema no solamente es del Partido Liberal. Los partidos en general están deslegitimados. Los diputados están deslegitimados. O sea, perdieron frente al pueblo, frente al ciudadano, porque se desconectaron de los intereses de la población. Entonces, ¿por qué se desconectaron? Porque las dirigencias de los partidos se pusieron al servicio de intereses privados, y casi que ha existido épocas en el Partido Liberal que ha tenido verdaderos dueños. Entonces, un grupo de diputados, el dueño es fulano de tal, y responden a las directrices de esa persona. El otro grupo de diputados se diferencian unos de otros, que otro es el dueño de los otros. Entonces, pero eso no debería ser. Ningún partido, ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal, ni ningún partido. ¿Y cómo encontrar fortaleza en un instituto político histórico que sus dos contendores en este momento justamente salieron de esa cuna liberal, tanto el Partido Nacional como Libertad y Refundación, y ya lo superaron? Sí, el problema es ese. Todas las instituciones nacen, viven y se mueren. En Centroamérica hubo partidos liberales. En Guatemala, en la época de Jorge Ubico,
pero se puso al lado del dictador Jorge Ubico y desapareció. En El Salvador hubo Partido Liberal en la época de Maximiliano Martínez, pero el Partido Liberal de El Salvador se puso al lado del dictador y desapareció. En Nicaragua hubo Partido Liberal, todavía hay unos resquicios por allí, pero se puso a la orden de Anastasio Somoza y desapareció. Siempre que los partidos liberales han hecho migas con los dictadores, con las dictaduras y con los que dan golpes de Estado, los partidos liberales tienden a desaparecer. ¿Y el de Honduras cómo lo ve? Por eso he dado el ejemplo. Porque el partido, ¿Se puede rescatar todavía, doctor? El gran golpe que recibe el Partido Liberal fue cuando el golpe de Estado. Es cuando la gente siente, acuérdese que uno de los artículos de los estatutos del Partido Liberal de Honduras dice: el Partido Liberal de Honduras solo acepta como fuente de poder la voluntad del pueblo libremente expresada en las urnas. Un golpe de Estado para el Partido Liberal no es fuente de poder y no debería ser fuente de poder. Pero hay liberales que vieron en un golpe de Estado una fuente de poder y los estatutos del partido dicen que eso no es fuente de poder. Entonces los liberales abandonaron a su dirigencia y abandonaron a su partido, o más bien a la inversa. La dirigencia de su partido, al volverse golpista y al volverse en contubernio con los sectores que no son los populares, entonces los liberales los abandonaron. ¿Me entiende? Muchos liberales, porque hay muchos liberales, toda una generación que está desapareciendo, que nos hicimos liberales porque creímos que en la persona de alguien iba a volverse, se iba a reencarnar Ramón Villeda Morales. Y esperamos que Rosuco fuera el nuevo Villeda Morales, que Carlos Roberto Reina, que Carlos Roberto Flores, y ninguno lo fue, ¿verdad? Nadie volvió a editar aquella gesta que permanece en el imaginario, ¿verdad? O sea, pero ahora ese liberalismo hay que renovarlo y me gustaría que me dedicara unos momentos en cualquier lapso del programa para ver hacia dónde en este momento podemos reactivar esos ideales del bien común, del interés general, de atender las necesidades de los menos favorecidos en Honduras. El doctor Olvin Rodríguez con nosotros al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos, ¿qué piensa del papel que ha jugado la Junta Nominadora del Poder Judicial? Ya se los contamos. La Grande. Este año que se note que te ganaste la Grande de la Lotería Nacional. Participa y gana 1 millón de lempiras. También puedes ganar increíbles premios de 100,000, 50,000, 5,000 lempiras y muchos premios en efectivo por terminaciones. Además, participas por 2 laptops perfectas para este inicio de clases. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Sorteo 31 de enero. O sea, hay cosas que un diputado no debe negociarlas. Yo invito a cualquiera que vaya a ver las actas del Congreso. Y cuando privatizaron Hondutel, yo dije, esto no es negociable. No puedo votar como diputado en favor de la privatización, de la destrucción de esta institución. Y del Partido Liberal fui el único voto en contra de la privatización de Hondutel. Seguimos al banquillo con nosotros el doctor Olvin Rodríguez. ¿Qué piensa del papel que ha jugado la Junta Nominadora en esta cuarta oportunidad que tienen para proponer abogados y notarios que formen parte del máximo tribunal de justicia del país, doctor? Mire, mi criterio, a los que conozco, la Junta Nominadora está integrada por buenos ciudadanos, grandes hondureños, pero el problema probablemente no sea la Junta. O sea, el esquema que se construyó para elegir a la Corte Suprema de Justicia, ese es el que hay que revisar. Porque ese es un esquema construido para que en la Corte se vayan a reflejar intereses de grupos. Entonces, quien viene en representación del COEP, viene a defender los intereses del COEP.
El que viene en representación de las universidades entonces un poder judicial, en mi criterio, no se debería integrar así, porque jamás va a encontrar, jamás va a poder ser la suma de todos los intereses, y entonces van a quedar intereses por fuera. Eso genera conflicto, eso genera desconfianza, eso genera confrontación y desafortunadamente descrédito para el proceso. Pueden ser muy nobles, muy limpios los integrantes de la Junta, pero están metidos en una camisa de fuerza donde se miran obligados a seguir determinados lineamientos. Yo digo, yo me hubiera sometido y algún día me puedo someter a un proceso, pero a mí me gustaría que me examinaran unos 2 juristas buenos hondureños y un jurista internacional en mi campo, en el campo del derecho laboral, y encantados si me aplazan. Pero óigame, yo me he dedicado una vida al estudio de esta materia, y a mí, digamos, tiene que examinarme alguien que la conozca y que diga si tengo potencialidades para resolver un amparo, para resolver una casación, un recurso, porque hay gente que aspira a la corte y nunca han llevado un juicio, nunca han litigado. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo van a ir a resolver temas que requieren que haya experiencia? En el pasado, amigo, con todo y que fueran magistrados o presidentes de la corte nacionalistas, nos merecían un gran respeto. O sea, cuando uno iba y le tocaba la puerta a don Salomón Jiménez Castro, para citar uno, ¿va? O a varios, yo conocí a algunos de esos extraordinarios presidentes de la corte, magistrados de la corte, que eran nacionalistas, pero conocían el derecho y lo resolvían generalmente en función del interés general. Hoy el problema es que los magistrados, por el sistema y no tienen culpa la persona, que se ven en una maraña y se olvidan del bien común, del interés general, que es la impartición de la justicia, y entonces sus fallos es para resolver intereses particulares, de grupo, de gremio, y no de Honduras. Entonces, el papel de un magistrado es ennoblecer la administración, la impartición de justicia. Si lo hace bien, le va a hacer a Honduras un extraordinario homenaje. La va a servir más que los que aumentan su riqueza o su territorio. El que administra bien la justicia le hará un gran bien a la sociedad, pero para eso hay que ver el bien común. Y en este momento, con la normativa vigente y con el proceso que se ha llevado, ahora que estamos próximos a que el Congreso ya conozca esta lista final, que puede ser de 45 o más, ¿cuál debe ser el gran compromiso de la clase política al momento de proceder a la decisión? Reitero, aquí hay ya política. Porque eso no se puede quitar, doctor. Usted fue diputado y le tocó elegir bajo ese concepto. Sí, pero mire, hay una cosa, ¿va? Hay cosas que son innegociables. O sea, hay cosas que un diputado no debe negociarlas. Yo invito a cualquiera que vaya a ver las actas del Congreso, y cuando privatizaron Hondutel, yo dije, esto no es negociable. No puedo votar como diputado en favor de la privatización, de la destrucción de esta institución. Y del Partido Liberal fui el único voto en contra de la privatización de Hondutel, sumado a los 5 votos de la UD. Solo 6 personas votamos en aquel momento contra lo que significó la destrucción de Hondutel. Entonces hay un razonamiento para un diputado. Si quiere defender los intereses de la sociedad o si quiere defender otros intereses. Y para eso, incluso, no crea que se necesita tener doctorados. Si los que firmaron la Constitución de Querétaro de 1917 en México, lea la Constitución de México de 1900, la más revolucionaria que ha tenido México, eran campesinos, no eran letrados, no eran grandes abogados, pero hicieron una Constitución que fue ejemplo para el mundo. Los alemanes la tomaron de ejemplo y la elevaron a la Constitución de 1919 de Alemania. Fue tomada
de los principios de la Constitución de México de 1917. Evo Morales casi ni sabe hablar español, pero Evo Morales tiene a Bolivia ahora mismo. Acuérdese que Bolivia se peleaba con Haití y Honduras, el último lugar de pobreza en América Latina. Ahora, un presidente como Evo Morales y un equipo de gente tiene a Bolivia en el 5º lugar de la economía de América Latina y con perspectivas de avanzar gracias a la correcta explotación de sus minerales. Honduras no es pobre. Honduras es un país empobrecido, que es diferente. Nuestros pueblos, el pueblo suyo, allá, váyase a su pueblo y va a ver, en su pueblo hay riqueza, pero el pueblo se empobreció porque la forma de gobernar y la forma de entregar los recursos naturales hizo que nuestros pueblos que tienen recursos terminen siendo pueblos empobrecidos. O sea, ¿qué significa esto? Hay que explicarlo un poco más. Pero empobrecerse es tener los recursos y no aprovecharlos. Tener los recursos naturales y ahora comprar los frijoles. Hay que ir a la cabecera departamental. La tapa de dulce antes se producía en el pueblo. ¿Quién compraba café en bolsa? Se producía en el pueblo. O sea, si usted hace un repaso de cómo nuestros pueblos se empobrecieron porque empezaron a comprar lo que ellos podían producir. ¿Me entiende? Eso se llama empobrecimiento. Las reformas son claves en los procesos de desarrollo. Usted fue diputado con el profesor Pineda Ponce. Es correcto. Ustedes aprobaron esta ley de junta nominadora. Se discutió y la aplica Porfirio Lobo Sosa cuando toma el Ejecutivo Ricardo Maduro y se eligió a Vilma Morales Montalbán como presidente de la Corte Suprema de Justicia y su cuerpo de magistrados. De aquel entonces a hoy han pasado ya 21 años. ¿Qué cambios son urgentes ahora? Mire, por el tema de la evolución, doctor? No, además... ¿O hay que quedarse con esta circunstancia? No. Fíjese que hoy hay una técnica muy buena, ¿verdad? Que a mí me parece muy buena. La aplicaron en Chile, la están aplicando en Chile. Es una técnica que no, también en México. En México, por ejemplo, la reforma laboral en México se fue aplicando progresivamente en determinados estados y no en todo el país, pero eso lo cogieron de los chilenos. Los chilenos, cuando hicieron su reforma, empezaron y dijeron, bueno, esto primero va a funcionar en Santiago por 2 años. Si no nos funciona en Santiago, no sigue en el resto del país. Entonces usted aprobar un esquema como el de la integración de la Corte Suprema de Justicia, eso ya debió haber sido revisado. No tenemos por qué estar aguantando un error que se haya cometido en el pasado. ¿Me entiende? Revisarlo, porque ese no es el único esquema de elección. Hay esquemas de elección más representativos, más técnicos en América Latina, en varios países de América Latina, de los cuales tenemos mucho que aprender. Entonces, el tema no es porque uno puede cometer un error, pero persistir en ese error, no revisarlo o aprobar los sistemas, las reformas gradualmente, para que se vaya viendo su efectividad y se vayan adaptando a los cambios. Lo que el maestro Osvaldo Ramos Soto le dice la vacatio leche, la vacación de la ley. Ahora justamente, doctor, que termine este proceso, esperamos que el 25, pero si no se da el 25, hay espacio para seguir en ese proceso de votación. Debe pensarse en los próximos 7 años, porque esta corte que se elige en los próximos días estará hasta el 2030, de cambios, que usted me dice que es bueno hacerlo. Por ejemplo, ¿qué? No solamente eso. Óigame, los cambios, por lo que dicen todos los teóricos de política, deben hacerse de preferencia en el primer año de gobierno, sobre todo en Honduras. Si usted no hace cambios en este momento, en materia de legislación social, en materia de legislación electoral, en materia de justicia, de lo que sea, tiene que hacer los cambios lo más rápido. Porque cuando vengan las elecciones, ya va a estar cada quien calculando
qué de las cosas que va a hacer le van a beneficiar. Y hay un tema, amigo, un tema grave. Nosotros, de pocos tiempos acá, se ha generado unos niveles de desconfianza de unos hondureños contra otros. O sea, los liberales desconfían de los de Libre, los de Libre desconfían de los nacionalistas, entonces no hay confianza. Aquella confianza que uno antes tenía, digamos, de dialogar, de comunicarse, eso se ha perdido y se ha sustituido por la violencia. Entonces nosotros realmente estamos desde el órgano legislativo cultivando la violencia. Eso no puede ser. O sea, desde allí se debe cultivar el diálogo, el entendimiento. El Congreso Nacional debe ser un encuentro, un lugar donde las diferentes fuerzas tengan un denominador común. Miren a Honduras, honorables diputados. Hay un presagio de uno de los académicos más extraordinarios de este momento, Harari, profesor de la Universidad de Jerusalén. Ese hombre es en este momento probablemente el hombre más leído. Sus libros son libros de cabecera de Obama, de los grandes dirigentes del mundo. ¿Y qué dice él? Miren lo que dice ese hombre. Dice que uno de los estados que tiende a desaparecer dentro de 50 años es Honduras. O sea, para que ese académico de tanta fama se ocupe de un país tan pequeño como Honduras y lo tenga en la lista de los estados fallidos, de los estados que vamos construyendo la desaparición. Nosotros no vamos refundando ni reconstruyendo al país. Hay que hacer esa acción, que es una acción prometida en el gobierno y que es correcta. Honduras debe ser refundada, reconstruida, porque el neoliberalismo la destruyó, y la destruyó el narcotráfico, y la destruyeron un montón de acciones de gobierno. Muy bien, el doctor Olvin Rodríguez con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Solo para que tengan idea, Argentina tiene un índice más o menos de 5 muertos por cada 100,000 habitantes. Los Estados Unidos anda por 4, México por 70, Brasil por 25. O sea que en esa escala nosotros estamos arriba de los países violentos. Seguimos al banquillo con nosotros el doctor Olvin Rodríguez. Me habla de diálogo como un instrumento clave en estos tiempos difíciles del país. Había visto un ambiente tan de te llevo, te traigo, de te digo, no me decís, de crítica constante como la estamos viviendo en este previo de la elección de la Corte Suprema. Siempre ha existido. Yo me acuerdo que en mi niñez los liberales, los nacionalistas se referían a los liberales. Mirá, ahí viene aquel Colorado. Pero Colorado lo decían en un sentido ofensivo, como un enemigo. Y los nacionalistas hacían lo mismo con el cachure, ¿cómo se llama? El liberal decía lo mismo Así es. El nacionalista decía, ahí viene el Colorado, y el otro, mirá, ahí viene aquel cachureco cariísta. Y desde allí empezaron, y desde antes las luchas intestinas, no hemos podido, desde Morazán, imagínense, tuvimos lo más preciado de Centroamérica que pudo haber construido esta nación. Y desde entonces vino ese problema de la confrontación entre timbucos y calandracos, entre liberales y conservadores, y eso se mantiene. Y ahora peor, porque no es alrededor de ideas, ¿verdad? Entonces la sociedad está polarizada, está dividida, está confrontada. Hay unos índices internacionales, que no los inventamos nosotros, que la violencia se mide por cada 100,000 habitantes. Honduras anda por unos índices de violencia cercanos a los 80 muertos por cada 100,000 habitantes. Eso es una cifra que
de las más altas del mundo. Solo para que tengan idea, Argentina tiene un índice más o menos de 5 muertos por cada 100,000 habitantes. Los Estados Unidos anda por 4, México por 70, Brasil por 25. O sea que en esa escala nosotros estamos arriba de los países violentos. Y tenemos la fortuna que la presidenta Xiomara Castro en su campaña habló de la reconciliación. Ella es una persona que cree en la reconciliación. Entonces, lo lógico es que le colaboremos para crear instituciones de conciliación, de reconciliación, de diálogo. O sea, ¿qué papel vamos a jugar en Honduras? Ayudémosle a Honduras. Y los grupos cercanos a ella, que tiene un concepto claro de buscar la hermandad, ¿son compatibles con su pensamiento, doctor? Pues algunos sí, otros no, pero lo importante es que, mire, ganar el poder es para ejercer el poder y construir el poder desde el poder. Usted puede construir aún siendo una minoría. Usted puede desde el Congreso Nacional construir poder. ¿Con qué? Con el diálogo, con la comunicación. Si no hay diálogo, ni siquiera en el hogar se puede construir un hogar. Entonces, y ustedes, los medios de comunicación, también tienen que elegir qué van a hacer. ¿Van a ser pirómanos que le van a meter fuego al zacate? ¿O van a ser bomberos para ayudar a salir a Honduras de esta encrucijada? Fíjese que justamente sobre este planteamiento, la empresa ha planteado que unidos somos mejores, unidos somos más fuertes, pero sectores de la clase política parece que no entienden estos conceptos básicos de desarrollo, y en un momento como el actual, bueno, ahí se ha tenido que aclarar, llamando a grupos para que vayan en momentos que quien tiene que decidir son 128 propietarios o suplentes, si es que no están los propietarios, sobre un poder del Estado en armonía. Pero la tensión está, doctor. Sí, pero nosotros podemos contribuir. Usted y yo y cualquiera que venimos del campo tenemos la experiencia. Acordémonos, cuando estaba el fuego encendido, ¿qué hacíamos nosotros? O sea, nosotros si queríamos más fuego, lo soplábamos más. Pero si el fuego nos estaba quemando la carne o las riguas, las tortillas, lo que fuera, sacábamos tizones, les echábamos agua para que bajaran los niveles del fuego. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Partidos políticos, organizaciones, ¿vamos a estar incendiando Honduras por los intereses mezquinos, por los intereses particulares, o vamos a contribuir con el gobierno, cualquiera que sea? En este momento es el gobierno de Libre, porque los desafíos, compatriotas, no son los desafíos de doña Xiomara, son los desafíos de una época. Estos desafíos que tiene Honduras los tiene Chile, los tiene México, y los tiene Afganistán, y los tiene todos los países del mundo, porque el modelo de construcción neoliberal vino a arrasar con los cimientos de la cultura occidental. Y oigan bien, yo tal vez ya no voy a poder ver esto, pero viene la arremetida de la cultura oriental. Viene en China, la India, con nuevos esquemas, con nuevos valores, y ya están arremetiendo con una fuerza huracanada en la América del Sur. Y ya van a llegar a Centroamérica. Y nosotros vamos a recibir con la mayor impavidez, o vamos a hacer cambios para que ese vendaval, ese huracán, sea menos dañino para la sociedad. ¿Cuál debe ser el papel y el comportamiento que deben tener los líderes políticos en este momento en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia? Porque hemos escuchado que vengan los colectivos, por un lado, que acuerpen a su partido. No, del otro lado, que nosotros tenemos fuerza y debemos llamar a nuestra gente a que defendamos la democracia. Bueno, en ese concepto de idea vienen los choques. Vienen los choques, ¿sabe por qué? Y si siguen con las mismas prácticas del pasado, van a tener los mismos resultados.
¿Para qué han buscado el poder algunos políticos? Para defender sus intereses económicos. O sea, les ha interesado la Corte para repartirse las magistraturas, los juzgados y desde allí manejar sus juicios. Les ha interesado la Fiscalía para de la Fiscalía manejar sus intereses. Entonces, el Congreso Nacional, en manos de la Junta, puede hacer una buena selección. Ojalá. Pero el Congreso Nacional también tiene un compromiso. Porque si va a responder a los intereses de fulano que quiere poner a Pedro para que le vaya a defender sus intereses a la Corte, estamos fritos, estamos listos y servidos. Entonces no va a superarse la crisis que no es de ahora. La crisis del Poder Judicial viene desde que se modificaron los instrumentos de selección para volverlos y ponerlos al servicio de esos grupos que ya hablé, ¿verdad? Entonces, la ruta es clara. Si quieren navegar por un mar violento, pongan a cualquiera. Pero si quieren que Honduras navegue en un mar de paz, de justicia social, pongan el ojo, seleccionen bien. Y a veces no hay que fijarse tanto en el tema político. O sea, yo, como todo el mundo sabe que he litigado en los juzgados y que he tenido una vida de mucha actividad, yo nunca me he preocupado si el presidente de la Corte o un magistrado o un juez es liberal o es nacionalista. No. A mí me interesa que sea un buen juez, que sea un buen magistrado. Del partido que sea, no tiene que ver. O sea, yo no siento la aprensión, pues. O sea, he tenido jueces de todos los partidos y yo no he sentido que, o sea, que no me he sentido avasallado, atacado, decepcionado porque un juez haya fallado contra mi cliente por motivos políticos. Pueda que se dé en lo penal, pero en lo laboral generalmente no. Es más, en lo laboral uno generalmente desempeña su ejercicio bajo el principio de la lealtad procesal, ¿verdad? Entonces yo de los tribunales yo no me ando quejando, porque, y no es correcto pues de que me pongan creyendo que un magistrado de un partido político me va a hacer un favor. Es que el ejercicio profesional no debe ser eso. Usted no debe vivir de favores. Usted debe vivir que le apliquen la justicia. Y esa justicia la puede aplicar un juez honesto, capaz, de cualquier partido que sea. Por eso confiamos que los diputados hagan una correcta selección de sus cuadros. Y sí me gustaría que el tema porque ahora es importante, si quiere en el siguiente segmento podemos hablar, me gustaría hablar un poco ya en concreto de cómo llegar a ese diálogo. Perfecto. Vamos a una pausa, ya regresamos con más aquí desde Al Banquillo. La Chica. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una con 30,000 y 2 con 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Y que hay que hacer algo para volverlas exitosas, para refundarlas, para reconstruirlas, para darles otra dirección, que ojalá se la logremos dar porque hay funcionarios competentes, ¿va?, que pueden vislumbrar que una Hondutel, que una ENE, que otras empresas de economía estatal deben ser recuperadas. Seguimos Al Banquillo con el doctor Olvin Rodríguez. Bueno, la elección del Poder Judicial va a marcar una nueva ruta, dicen los especialistas, del país. Hemos tenido dificultades con la seguridad jurídica. La inversión ha caído notablemente, no de ahora, de la última década. Hemos venido
registrando años en donde llegar a 500 millones es un milagro, 500 millones de dólares de inversión extranjera, cuando hubo tiempos que aquí se tuvo inversiones arriba de los 1.300, 1.400 millones. ¿Cuál debe ser el compromiso para reactivar un sector que usted conoce y ha tratado? El sector laboral. Hemos venido experimentando descensos en oportunidades de empleo a extremos que con suerte este año se puede llegar de 35.000 a 40.000 empleos cuando los requeridos para ser competitivos debe andar rondando ahí una cifra de los 120.000, 130.000, doctor. Sí, bueno, para terminar un poco la idea anterior, como a veces uno hace críticas y no debe quedarse solamente en criticar, ¿va? Yo he trabajado una propuesta que ya está terminada, que solo hace falta que un diputado la haga suya porque el problema es que no quiero que mis propuestas se partidicen, que no sean propuestas partisanas, sino que sean propuestas de unidad, porque en Honduras todo se echa a perder cuando lo partidizamos. Entonces vienen los antagonismos. Entonces estoy proponiendo, amigos, y es la primera vez que lo voy a decir públicamente, ya tengo lista una propuesta de la creación, la ley orgánica para la creación del Centro Nacional de Conciliación. El Centro Nacional de Conciliación está concebido para que en ese centro se vayan a dirimir los problemas de los sindicatos, de los pueblos originarios o afrodescendientes, afrohondureños, de los campesinos, de los vendedores ambulantes, de los problemas de género, de la diversidad, de los problemas referentes a la defensa de los derechos humanos. O sea, que tengamos un centro, una instancia donde se canalicen las diferencias, los desencuentros y que ofrezca caminos para que los hondureños nos entendamos, independientemente de nuestro origen, de nuestra raza o de nuestra afiliación política, religiosa, etc. Entonces ahí tenemos, yo con mucho gusto puedo venir en otro momento a desarrollar el tema de la necesidad de crear una institución descentralizada que se encargue del tema de los encuentros, de resolver los problemas que hasta el momento no hemos tenido en institución. La normativa, bueno, que usted ha preparado, que es de su autoría, me decía, doctor, que son 6 años de trabajo. Así es. Porque es que además estoy proponiendo, compatriotas, un estatuto de los trabajadores, que no tengo tiempo, puedo venir a desarrollarlo, pero que solo les voy a decir, es la propuesta de reforma laboral después de la pandemia, después del COVID, después de los grandes cambios que han habido con motivo del teletrabajo, de la bioseguridad. Todo esto lo recogemos. Recogemos en un estatuto que va a venir a actualizar nuestra legislación laboral como solo lo hizo el Código de Trabajo en su tiempo. Y les digo que si caminamos hacia esto, si los trabajadores lo hacen suyo, si los empresarios lo hacen suyo, vamos a construir institucionalidad, que es la que no estamos construyendo. Y en la construcción de la iniciativa que usted tiene y que me dice que la puede compartir, ya ha tenido la oportunidad de trasladar algunas ideas al sector empresarial, al sector trabajador. Sí. Doctor, ¿qué reacción sí ha tenido? ¿Qué tiene de esencias? Mire, el problema es que como aquí se ha perdido eso de la fe, el problema es que los hondureños hemos perdido la esperanza. Ese es un problema. La gente, si yo empiezo a hablar de sus virtudes, no, y empiezan a descalificarlo. Entonces no se le presta atención a propuestas como estas que vienen de la academia, no vienen de un partido político. Es una propuesta esencialmente académica, la del Estatuto de los Trabajadores. Poco a poco nos vamos abriendo espacio
Y su programa será un momento, si quiere que venga solo o que venga otro colega que lo haya leído, para que vayamos entendiendo. Porque muchas veces en Honduras, con un pujido, le descalifican una propuesta. Y ojo, y qué bueno que hace esa referencia, doctor, porque dice estatuto. Y aquí hay personas que, bueno, al tema estatuto le temen. Sí, porque ya hemos visto en parte daños que han hecho a las finanzas algunos estatutos, que no vamos a entrar en esa polémica porque es para otra ocasión. Sí. ¿Cómo se debe concebir este estatuto del trabajador que usted tiene? Y no sé si ya se acercó al Congreso para decirle a una bancada o a un grupo de diputados, tengo esto, o vía la Secretaría de Trabajo a través del Poder Ejecutivo con iniciativa de ley, o alguna organización que desee verlo. El estatuto, por definición, ¿verdad? Todo estatuto, laboral sobre todo, se refiere a deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones de patronos y de trabajadores para contribuir no solamente a una mayor producción, porque usted decía en un momento que ha habido estabilidad jurídica o que está en precario la estabilidad jurídica. El gran problema mayor es que está en precario la estabilidad económica de la familia del hondureño. Esa mujer, como se llama, madre soltera que tiene 3 hijos y que no tiene cómo mandar sus hijos a la escuela o cómo darles de comer por la precarización que ha traído lo que se llama el neoliberalismo. La propuesta del estatuto está construida sobre los escombros, sobre los desastres que ha dejado el neoliberalismo. Estamos construyendo una alternativa. Es una especie como de homenaje, como de saludo al Código del Trabajo que ha dado mucho bien a Honduras, pero que necesita actualizarlo, modernizarlo, sin derogarlo. No estamos diciendo que se derogue. La propuesta es de ampliar, profundizar, volver aplicable las normas del Código del Trabajo, porque cuando hablamos de reactivar la economía, muchos solo lo hacen desde el punto de vista de los intereses del capital, pero para reactivar la economía hay que reactivar las condiciones también del trabajador. O sea, no puede haber una economía saludable con trabajadores enfermos. Y del propio Estado, doctor, jugando un papel importante también, achicando gobierno y dejando la fuerza laboral con capacidades. Sí, porque ese es un problema que viene acusando Honduras. Lo hay en otros países, pero en menor tamaño, en menor dimensión. O sea, nosotros necesitamos crear condiciones para que la empresa privada de verdad genere trabajo, porque el gobierno nunca va a poder, por mucho que quiera, generar todos los empleos que demanda la sociedad hondureña. Eso en otros países los cubre, que los países que no son socialistas, ¿verdad? Los cubre el empresario, ¿verdad? Porque difícilmente, imagínense, nosotros tenemos instituciones estatales que no son las más exitosas, pues, y que hay que hacer algo para volverlas exitosas, para refundarlas, para reconstruirlas, para darles otra dirección, que ojalá se la logremos dar porque hay funcionarios competentes, ¿va?, que pueden vislumbrar que una Hondutel, que una ENE, que otras empresas de economía estatal deben ser recuperadas, porque esas originalmente no eran una carga para el Estado, contribuían con el Estado. Pero la deformación que usted dice, hay que buscar esquemas, y yo sé que gente inteligente los están buscando, y ojalá nos sorprendan con las gratas noticias de que esas instituciones van a tener un cambio de timón. Doctor, le agradezco. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. El doctor Olvin Rodríguez con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.